Bien, buenas noches a todos. Es un gusto el poder saludarles a esta hora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga prosperando a cada uno de ustedes. El propósito para poder realizar este video surge porque un hermano me pidió el gran favor que realizara este pequeño video para que yo pudiera explicar desde mi punto de vista qué es el discipulado. Pues cuando tocamos este punto del discipulado, pues hay varios textos que nos habla acerca del discipulado, que no nos es suficiente el tiempo para poder platicar con respecto a todos los textos que registran en la palabra del Señor acerca del discipulado. Pero en esta noche solo quisiera tocar uno de muchos pasajes, y esto lo encontramos ahí en Gálatas en su capítulo 4 y en su versículo número 19. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice la palabra del Señor. En este versículo, mis amados hermanos, encuentro por lo menos 4 puntos que nos hablan acerca del discipulado. Punto número 1, por ejemplo, tengo el discipulado, es una crianza espiritual. ¿Y eso dónde lo veo? En la primera palabra con que inicia el apóstol Pablo, encuentro este primer punto, la palabra hijos. Sí, el discipulado, mis amados hermanos, solo con esta primera palabra nos enseña que se debe de desarrollar en una íntima relación de amor, así como se ama a un hijo dentro de la familia, así se debe de amar a aquel que está bajo mi cargo para poder discipularlo. Mi actitud como discipulador entonces debe de ser una actitud familiar, una actitud llena de amor. Aquí Pablo está diciendo hijitos. Mire, solo con ese diminutivo hijitos muestra el profundo amor del apóstol Pablo a los creyentes de Gálatas. Sí. Y cuando hay amor, cuando está esa íntima relación familiar cristiana, en el versículo número 18 encuentro que el apóstol Pablo buscó a los Gálatas. Los buscó con el propósito de predicarles la palabra de Dios. Sí, miren, mis estimados hermanos, esta acción del apóstol Pablo, podemos contemplar lo profundo del amor del apóstol Pablo para con los Gálatas. Era un amor muy profundo. Cuando él dijo hijos, estaba diciendo queridos, amados, ¿sí? Entonces, cada vez que el apóstol Pablo les predicaba a ellos, lo hacía con mucho amor, ¿sí? Y los Gálatas, mis amados hermanos, los Gálatas se arrepintieron. ¿A través de qué? A través
de la palabra de Dios. Por esa razón es de que el discipulado es una crianza espiritual. Cuando usted y yo predicamos con amor, es porque en verdad, mis amados hermanos, estamos buscando a los discípulos con el propósito de predicarlos y con el propósito de predicarles la palabra de Dios y hacer que cada uno de ellos puedan venir al arrepentimiento. Sí. Entonces, cuando el apóstol Pablo, mis amados hermanos, les predicó y ellos vinieron al arrepentimiento, el apóstol Pablo los tomó, mis amados hermanos, los tomó, ¿qué le dijera yo? Los tomó como a hijos, sí, los tomó como a hijos, y de esa forma pues el apóstol Pablo estaba desarrollando este ministerio especial de discipulado. Así es que, mis amados hermanos, si usted quiere entregarse, ¿verdad?, a lo que es el discipulado, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿en verdad podré amar a mis discípulos? Porque amar a los discípulos, mis amados hermanos, es de estar buscándolo constantemente, buscándolos para enseñarles el bien, sí, para enseñarles el bien. Y oiga esto, mis amados hermanos, cuando usted y yo les enseñamos el bien, mis amados hermanos, los vamos a capacitar de acuerdo a la palabra del Señor para que ellos, como dice el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo 2:2, cuando dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué interesante. Qué interesante, mis estimados hermanos, el que usted y yo podamos tener esta perspectiva, este propósito por el cual, mis amados hermanos, yo voy a discipular con amor. Lo voy a discipular, lo voy a capacitar para que ellos sean capacitadores de otros y que ellos puedan capacitar a otros para hacerlos, que ellos busquen otras personas y enseñen y hagan lo mismo que cada uno de ustedes hacemos dentro del ambiente del discipulado. Punto número 2. El discipulado, mis amados hermanos, es una mayordomía personal. Sí. ¿Y en dónde encuentro esto? En el texto. Cuando el apóstol Pablo usa la segunda palabra que dice ahí en Gálatas capítulo 4, versículo número 19. Mis amados hermanos, la segunda palabra que él usa dice es míos, o sea, hijitos míos. Esa palabra míos está diciendo, mis amados hermanos, que cada uno de los Gálatas, que cada creyente de los Gálatas que se convirtieron pasaban a ser, mis amados hermanos, pasaban a ser discípulos del apóstol Pablo, y que por lo tanto, mis amados hermanos, ellos tenían, el apóstol Pablo, como buen discipulador, tenía que administrarlos, o ministrarlos es la palabra correcta, ministrarlos. Él tenía que hacer una mayordomía en la vida de cada uno de ellos. Y, mis amados hermanos, la verdadera mayordomía, y creo que fue lo que hizo el apóstol Pablo,
que cuando él discipulaba, él estaba capacitando a sus discípulos con el propósito de que cada discípulo, o sea, cada creyente de los Gálatas pudieran admirar a Cristo. ¿Sí? Una verdadera mayordomía dentro de lo que es el discipulado es hacer que cada discípulo admire a Cristo y que nunca nos admire a nosotros como discipuladores. No, el propósito, mis amados hermanos, por el cual el apóstol Pablo dice hijitos míos, él va a ser un mayordomo en la vida de cada uno de los creyentes de Gálatas, llevándolos a que entonces admiren a su Salvador y que no lo vayan a admirar a Él. Esa es una verdadera mayordomía personal dentro de lo que es el discipulado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, no permitir que el discípulo nos admire a nosotros, sino que admire hoy y siempre a su Salvador. Eso tiene que ver con el discipulado, es una mayordomía personal. Y punto número 3, encontramos lo siguiente: el discipulado requiere de un gran esfuerzo. Sí, mire, el apóstol Pablo escribe en el versículo 19 de Gálatas capítulo 4, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Sí, miren, mis amados hermanos, ¿con qué tiene que ver el discipulado? Tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con dolor, tiene que ver con angustia, y un verdadero discipulador tiene que saber este principio, mis amados hermanos, porque el ser discipulador, mis amados hermanos, no es nada de color de rosa, no es nada fácil como muchas veces pensamos que es este ministerio del discipulado. Hay que sufrir. Y mire cómo mide el apóstol Pablo este sufrimiento, usando la figura de una madre, ¿sí? De una madre, y una madre que da a luz, ¿sí? Los dolores de una madre para dar a luz son dolores terribles, ¿sí? Son, mis amados hermanos, cada vez que una madre da a luz a un hijo, son dolores terribles, son dolores de parto que dicen muchas de ellas. Así es que el discipulado requiere de un gran esfuerzo, y dentro de este esfuerzo es estar dispuesto a sufrir el dolor más terrible que se pueda sufrir dentro de este ministerio, como lo es el discipulado. Sí, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, él sufrió en una forma terriblemente. ¿Por qué? Porque él pudo observar cómo es que los creyentes de Gálatas, esos creyentes que él estuvo discipulando con la palabra, estaban siendo engañados por falsos maestros. Sí, estaban siendo engañados, y no solamente estaban siendo engañados, sino estaban siendo desviados del evangelio a través de estos falsos maestros. ¿Sí? Eso le provocó al apóstol Pablo dolores terribles al ver a sus alumnos
siendo engañados y arrastrados hacia el engaño y desviarlos de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, él exhortó fuertemente a los creyentes de Gálatas. En capítulo 3 encontramos una exhortación fuerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba sufriendo terriblemente. Así es que, mis amados hermanos, el discipulado tiene que ver con un sufrimiento terrible. Y en medio de ese sufrimiento hay que corregir con base a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hay dolor de parto cuando vemos a un creyente en verdad siendo apartado de la verdad del Evangelio. ¿Cuál debe de ser nuestro papel? De seguir discipulándoles, de seguir exhortándoles a través de la palabra del Señor. ¿Estaremos dispuestos a sufrir terriblemente por amor de nuestros alumnos? Tenemos que saber y llevar siempre en la mente que cuando yo acepto un privilegio, un ministerio como lo es el discipulado, tengo que saber que tarde o temprano habrá dolor en el alma, pero tenemos que continuar discipulando a nuestros alumnos. Sí. Y por último, el discipulado tiene como meta que Cristo sea formado en otros. Sí. En la última parte del versículo 19 de Gálatas capítulo 4 dice de la siguiente manera: hasta que Cristo sea formado en vosotros. En esta última proposición de Gálatas no encontramos un límite hasta donde podemos trabajar en el discipulado. Aquí no encontramos que debo de trabajar de vez en cuando el discipulado, o no encontramos que me diga el apóstol Pablo en este versículo: mira, vas a discipular por de pronto por un mes, o por 2 meses, o por 3 meses, o por 4 meses, o por 1 año, o por 2 años. No hay tiempo definido. Lo que sí sabemos es que nuestro trabajo debe de permanecer hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí. Y en este versículo, en esta proposición del versículo 19, encuentro que el discipulado tiene como meta, entonces, que Cristo sea formado en otros. La vida cristiana, mis amados hermanos, la vida cristiana, usted que es hijo de Dios, debe de tener como meta a hacer que Cristo Jesús sea formado en vosotros. Sí, mire, usted y yo, mis amados hermanos, debemos de tener siempre esta meta. Sí, y la meta es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, esa debe de ser nuestra meta, nuestro objetivo principal en nuestra vida cristiana. Y esta meta debe de iniciar en nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos. Esta meta debe de iniciar. Porque, mis amados hermanos, lo que yo he visto en muchos creyentes, en muchos cristianos, es que su meta principal es ser un buen predicador. Sí, pero esa no es la meta.
principal de acuerdo al texto bíblico. ¿Sí? No debe de ser esa meta. La meta es ser un buen discipulador. Esa es la meta principal. Otros he visto que han luchado por ser un mejor pastor. Esa no es la meta. Ese no debe ser el objetivo. ¿Sí? La meta de un buen cristiano es ser un buen discipulador. ¿Sí? Amar en una forma profunda al alumno. ¿Sí? Número 2, como lo hemos visto, mis amados hermanos, un verdadero discipulador es aquel que sabe hacer una buena mayordomía, o sea, que logra que todos sus alumnos admiren a Cristo Jesús, mas nunca buscar que lo admiren a Él, sino solamente a Cristo Jesús. Y número 3, el discipulado requiere de un gran esfuerzo, o sea, estar dispuesto a sufrir terriblemente por amor a los alumnos. Sí. Y número 4, el discipulado tiene como meta, mis amados hermanos, el hacer discípulos. Sí. No busquemos ser buenos predicadores. No busquemos el ser buenos pastores. No busquemos el ser buenos ancianos, buenos diáconos, que es parte de la organización de una congregación. Pero lo que Dios pide de cada uno de nosotros, de acuerdo a este versículo, es que nuestra meta principal es que toditos seamos buenos discipuladores. Sí, esa debe de ser la meta suprema de todo cristiano, que la vida de Cristo se reproduzca en nuestra propia vida a través del Espíritu Santo. Esa es la meta, que cuando yo me enfrento y a enseñarle a mis discípulos, ¿qué debo yo de reflejar? La vida de Cristo en mi vida, a través del poder del Espíritu Santo. Así es que, mis estimados hermanos, solo tomé Gálatas capítulo 4, 19 para poder responder a la pregunta que es un discipulado. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener como meta en nuestras vidas ser buenos discipuladores. Y este tema de ser un mejor predicador, dejémoselo en las manos del Señor. De ser un buen pastor, dejémoselo en las manos del Señor. Porque si yo y usted tenemos esta meta de ser buenos discipuladores, el ser mejor predicador puede ser una ganancia de este trabajo de discipulado. Que el mejor discipulado, mis amados hermanos, puede ser la ganancia de ser buenos pastores. Pero si no tengo este ministerio desarrollado para ser buenos discipuladores, mis amados hermanos, va a ser en vano la lucha, el tratar de ser mejores predicadores, mejores pastores, mejores líderes dentro de la iglesia, va a ser un fracaso. Lo que fortalece esas partes del liderazgo es un verdadero ministerio de discipulado. Que el Señor le ayude, mi hermano, que el Señor me siga ayudando a mí, para que al fin de nuestros días el Señor nos pueda premiar como buenos discipuladores.
Hasta pronto, mis amados hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén y amén.